Dicen buenas noches. Buenas noches, Adrianita. ¿Quién conoce eso? Buenas noches con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden que hablamos en este caso de biomoléculas. Hoy vamos a hablar de nuestras proteínas, que ya habíamos visto las proteínas, en este caso su unidad básica. Buenas noches, dicen. Buenas noches, Mari. Su unidad básica son los aminoácidos. Recuerden que les mencionaba que teníamos 20 aminoácidos, ¿no? De los cuales obviamente la única estructura que cambia es el radical. Y de ahí obviamente vienen los Ya, nombres fíjate. de los Ya, ácidos, pues, ¿no? Porque como menciono, cada uno de ellos tienen igual grupo amino, igual grupo carboxilo, igual carbono central, en este caso unido al radical. El único que cambia es el radical para todas nuestras proteínas, ¿no? Para todos nuestros aminoácidos. Recuerden que les mencionaba también que nosotros al unir aminoácidos los formamos a través del grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. También les mencionaba que en este caso liberamos una molécula de agua cuando unimos a nuestros aminoácidos, y la unión de estos dos aminoácidos, ¿quién recuerda cómo se le denomina el enlace que tienen estos dos aminoácidos? ¿Cómo se llamaba? ¿Se recuerda? Enlace peptídico. Enlace peptídico. Gracias, muy bien. Enlace. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Adrianita.
Listo, ya te anoto en este caso actuación. Enlace peptídico es el que se le denomina cuando nosotros vamos uniendo aminoácidos. Recuerden que dependiendo de cuántos aminoácidos yo uno, le coloco el nombre. Por ejemplo, aquí estoy uniendo dos aminoácidos, los cuales el prefijo para dos es di. Entonces, coloco el prefijo di. Como es el enlace peptídico y obviamente de ahí sale en este caso mi terminación, pues es dipéptido. Si yo uno 3 es tripéptido. Y recuerden, también les mencionaba, con esto finalicé la anterior semana, que cuando yo quiero separar a mis aminoácidos, yo agrego la molécula de agua, que obviamente se eliminó para unirles. Al momento de que agrego la molécula de agua, mis enlaces entre aminoácidos se destruyen y formo de nuevo, en este caso, tres aminoácidos. Esta partecita tal vez quedó claro la clase anterior. Sí, listo. Listo, de que yo ya no formo en este caso un tripéptido, sino al yo agregar agua, rompo mis enlaces del tripéptido y yo ya no tengo un tripéptido, sino yo solo tengo ya tres aminoácidos sin unirse. Tres aminoácidos sin unirse. En cambio, cuando están unidos, yo le denomino tripéptido. Pero cuando no están unidos, pues simplemente es, espérenme en 5 minutos, por favor, me están llamando. Ya, perdón, listo. A ver, mencionaba en este caso que cuando yo agrego agua a mi tripéptido, ya formo yo tres aminoácidos, ¿no? Porque recuerden que cuando uno elimino agua y ya se forma mi dipéptido, pero si yo agrego el agua, en este caso a mi enlace, pues se puede decir que se rompe y formo ya nuevamente dos aminoácidos. Listo. Hasta ahí, ¿no? Vamos a hablar ahora igualmente de las proteínas, pero vamos a hablar de las características que tienen nuestras proteínas. En este caso, se puede decir que las proteínas forman soluciones coloidales que pueden precipitar, en este caso, coágulos. Y al añadir sustancias ácidas o básicas o cuando se calientan en este caso. Y pues obviamente así sucede con la albúmina de huevo. Algunas pueden cristalizarse como el citocromo que transporta en este caso electrones en las reacciones que se producen durante la respiración. En este caso, en cuanto a las características, se puede decir que las proteínas obviamente forman soluciones coloidales que pueden precipitar en coágulos. Al añadir sustancias ácidas o básicas o cuando se calientan, pues se puede producir una proteína que se le denomina albúmina de huevo. Algunas pueden cristalizarse como el citocromo o también otras en este caso pues pueden reaccionar, ¿no? Durante la respiración celular. Tengo yo la clasificación también que tengo a proteínas simples y tengo a proteínas conjugadas. Se puede decir que yo tengo dos grandes grupos de proteínas. ¿Cuáles son los dos grandes grupos de proteínas? Tengo proteínas simples y tengo proteínas conjugadas. Las proteínas simples se les denomina también holoproteínas y las proteínas conjugadas se les denomina heteroproteínas. En este caso, se puede decir que nuestras proteínas simples u holoproteínas están formadas exclusivamente por cadenas de polipéptidos.
Por lo tanto, cuando se hidrolizan, producen únicamente aminoácidos. Se puede decir que nuestra cadena de proteínas simples solo tienen unión de polipéptidos, o sea, solo están unidos en este caso de aminoácidos, nada más, solo de aminoácidos. Por ello, obviamente, en su hidrólisis produce únicamente aminoácidos. En este caso, en las proteínas conjugadas o heteroproteínas, en cambio, estas están formadas por cadenas de péptidos unidos a otro tipo de compuestos que reciben el nombre de grupo prostético. Grupo prostético es, en este caso, a todos los compuestos, a todos los otros tipos de compuestos que están unidos a nuestros péptidos. Recuerden, nuestras proteínas simples están formadas únicamente por cadena de polipéptidos. ¿Qué quiere decir esto de la cadena de polipéptidos? Que siempre están unidos simplemente solo aminoácidos. Solo aminoácidos tengo en nuestra cadena de polipéptidos. En cambio, en nuestras proteínas conjugadas, yo aparte de tener en aminoácidos, también tengo otro tipo de compuestos unidos a nuestra cadena, que se les denomina grupo prostético, a los otros tipos de compuestos que se unen a mi cadena. Ya vamos a ver en este caso, ¿no? Listo. Mencionaba pues que se les denomina grupos prostéticos. Y pues si el grupo prostético es un glúcido, la heteroproteína se le denomina glucoproteína. Recuerden que ya hablamos de los glúcidos, que también se les denomina carbohidratos, también se les denomina azúcares y son, en este caso, los grupos prostéticos que menciono, ¿no? Si yo les denomino glúcidos, pues la heteroproteína se le denomina glucoproteína. Y si es una sustancia lipídica de lípidos, en este caso se le denomina lipoproteína. En la organización en el espacio de una proteína, nosotros podemos distinguir 4 niveles. Vamos a ver cada uno de ellos en nuestra siguiente diapositiva. Pero en este caso, en cuanto a la clasificación, entendido, recuerden, tengo la clasificación simple y la clasificación conjugada de nuestras proteínas. Si yo hablo de proteínas simples, les menciono que están formadas exclusivamente por cadena de polipéptidos. ¿Qué quiere decir esto de la cadena de polipéptidos? Que solo están formados por aminoácidos, nada más. En cambio, nuestras proteínas conjugadas, yo les mencioné que están formadas por cadenas de péptidos y estos péptidos están unidos a otros compuestos llamados grupos prostéticos. Ejemplos que mencionaba yo, pues si tenemos un glúcido que se une a nuestra proteína, nosotros le llamamos glucoproteína. Si tengo lípidos, nosotros le llamamos lipoproteína. Y pues así sucesivamente, ¿no? En este caso se puede decir que los dos son los más representativos en cuanto a nuestras proteínas conjugadas, que se adhieren en este caso a otros tipos de compuestos como los glúcidos o los lípidos. Recuerden que ya vimos estas dos biomoléculas, ¿no? Los glúcidos también se les llamaba carbohidratos, también se les denominaba azúcares a nuestros glúcidos, ¿no? Ya nuestros lípidos, pues ya mencionamos la unidad principal de nuestros lípidos, ¿cuál era? Tal vez recuerdan cuál era la unidad principal de los lípidos. Perdón, dicen que dijo, se me recortó vuelta. ¿Cuál era la unidad principal de los lípidos? Tal vez alguien recuerda. O de los carbohidratos. ¿Ácido graso? Ya, muy bien. De los lípidos, ácido graso. Y de los carbohidratos, tal vez alguien sabe. A ver cómo era, monosacardio, ¿cómo es? Muy bien, sí, los monosacáridos. Los monosacáridos son de los glúcidos, de los lípidos ácidos grasos, de las proteínas son los aminoácidos. Ya hasta ahí hemos estudiado, ¿no? Los grupos principales. Listo, entonces, si yo coloco glúcidos, pues tengo glucoproteínas. Si yo coloco lípidos en nuestro grupo prostético, se le denomina lipoproteínas. Recuerden que son las proteínas unidos tanto a los glúcidos como a los lípidos. De ahí sale el nombre glucoproteínas, lipoproteínas. En cuanto obviamente a nuestras proteínas simples y conjugadas. Listo, claro, hasta aquí, tal vez alguna pregunta, cuéntenme.
Tengo a Adrianita, la única que creo que está en clases. Nadie más. Se han Claro. dormido, parece, Lice. Dime, Adrianita, no te escuché, perdón. Que se han dormido los compañeros, parece. Sí, todos ya nos han dejado ahí conectados nada más. Y de ahí dormidos todos. Entonces aquí estoy. Tengo a Aquí David. estoy, Lice. David, ¿quién más? Milton. Ya se despertaron algunitos. Buenas noches, licenciado. Irmita, Aquí estamos, profe, aquí estamos, no estamos durmiendo. hecho, ya listo, entendido. No me dicen nada, por eso pienso que están mimidos. Ya, listo. Seguimos entonces. Listo, hablamos, recuerden, de las proteínas simples y conjugadas. Ya sabemos cómo se forma cada una de ellas. Las simples se forman únicamente de aminoácidos, de ahí el nombre de cadena de polipéptidos. Y nuestras conjugadas se unen, en este caso, a través de péptidos que se unen a otro tipo de compuestos denominados grupos prostéticos. Recuerden, los grupos prostéticos pueden ser glúcidos, pueden ser lípidos, de ahí el nombre de glucoproteínas y de lipoproteínas. Listo. Vamos ahora a ver cómo es que se forma una una proteína en el espacio, ¿no? ¿Cómo es que se forma? Algunas veces tenemos tipo de hélice, otras en cambio de un filamento suave y flexible, pues ya vamos a ver cada una de ellas. Recuerden que les mencionaba que en la organización en el espacio de una proteína, nosotros podemos distinguir 4 niveles o estructuras que son sucesivamente más complejas. ¿Qué significa esto de sucesivamente más complejas? Pues obviamente entre la primaria, secundaria y terciaria, cuaternaria van subiendo de nivel, se van haciendo más complejas. Listo, vamos a ver ahora nuestra estructura primaria. Nuestra estructura primaria se puede decir que es la secuencia de aminoácidos. Nuestra estructura primaria es muy simple. Y nuestra estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que se sucede en este caso en la cadena. Miren, tengo alanina, cisteína, leucina, valina, lisina y serina. Esta es una cadena de aminoácidos súper simple. La estructura primaria, como menciono, es la secuencia de aminoácidos que se suceden en la cadena, uno a continuación de otro. Y pues esta estructura determina la estructura tridimensional de la proteína. Obviamente, a través de la estructura primaria, yo obtengo la estructura tridimensional de la proteína. Recuerden, la estructura primaria es súper sencilla, ¿no? Solo es la unión de aminoácidos. La estructura secundaria, en cambio, ya se puede decir que es un poquito más compleja. Nuestra estructura secundaria se da cuando la cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma. ¿Qué quiere decir esto de que se pliega sobre sí misma? Pues se puede decir que se establece puentes de hidrógeno en diferentes partes de la molécula y esta adquiere una estructura tridimensional. Tengo dos tipos de estructuras tridimensionales en cuanto a mi estructura secundaria. Tengo a mi hélice alfa y tengo a mi conformación beta. Que tengo aquí, miren, hélice alfa y a mi conformación beta. Son dos, como menciono, dos tipos de estructuras secundarias. Recuerden que menciona la estructura primaria, pues que solo es la unión de aminoácidos. Recuerden que tengo 20 aminoácidos. De ellos, pues coloco en este caso la unión de algunos de ellos y formo ya una cadena. Listo, en la estructura secundaria, en cambio, la cadena de aminoácidos se puede decir que ya se pliega sobre sí misma. ¿Qué quiere decir esto de que se pliega sobre sí misma? Pues que se establece puentes de hidrógeno, los cuales ya adquiere una estructura tridimensional. ¿Cuáles son las estructuras tridimensionales? Tengo la hélice alfa y la conformación beta. Cuando yo hablo de la hélice alfa, se puede decir que yo tengo una estructura helicoidal, más o menos como un espiral. Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí tengo el espiral. Un espiral, un espiral, un espiral. ¿Sí ven? Tiene forma de espiral en este caso. Es una estructura espiral, pues en este caso se puede decir característico de las proteínas que forman estructuras resistentes.
En este caso, pues podemos poner un ejemplo de la queratina, que es una proteína, obviamente, que encontramos en el cabello, en las uñas, y hablando de los animalitos, en las plumas que tienen los animalitos. Ahora, ¿qué menciona en cuanto a la hélice alfa? Que es una estructura, en este caso espiral, si logran ver ustedes, tiene una estructura como un churrito, ¿no? Y ahora, ¿dónde están los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno se forman, en este caso, a través de toda la estructura. Si ustedes logran ver estas rayitas de color azul, son los puentes de hidrógeno que forman mi molécula de proteína. Todos estos puentes de hidrógenos me ayudan a que obviamente nuestra proteína se pliegue y tenga forma espiral. ¿Sí ven? En este caso, nuestros puentes de hidrógeno son súper alargados. Obviamente, para crear, como menciono, estructuras resistentes, como la queratina. Eso en cuanto a mi hélice alfa. En cuanto a mi conformación beta, pues se puede decir que es una estructura plana. Si ustedes logran ver, es una estructura plana que simplemente solo se pliega en forma de zigzag. Zigzag. ¿Sí ven? Solo tiene forma de zigzag, zigzag, zigzag. Si ustedes logran ver. Solo tiene forma de zigzag y en este caso, si ustedes logran ver, los puentes de hidrógeno son más pequeñitos, ¿no? Miren. Los puentes de hidrógeno son más pequeñitos, ya que obviamente como solo se pliegan en zigzag, no necesito que sean muy largos como en los de espirales, ¿no? Que se necesita de mayor puente de hidrógeno. En cambio, mi conformación beta, pues es una estructura plana que se pliega en forma de zigzag y se puede decir que tiene la característica más o menos de suave y de flexible, ¿no? Ejemplo, pues es la fibroína, que se encuentra en la seda. En la seda se encuentra esta proteína que, como mencionamos, tiene estructuras suaves y flexibles. Recuerden, en mi estructura secundaria, pues obviamente se da cuando la cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma. ¿Qué quiere decir que se pliega? Pues que se establece puentes de hidrógeno en diferentes partes de la molécula y esta adquiere una estructura tridimensional. ¿Cuáles son las estructuras tridimensionales? La hélice beta y la conformación beta. A la hélice alfa y la conformación beta. La hélice alfa, recuerden en este caso que forma una espiral y tiene en este caso las características de una proteína que forma eh, estructuras resistentes, ¿no? Y en cambio, en la conformación beta, pues esta solo es una estructura plana en forma de zigzag y tiene características de las proteínas que forman filamentos suaves y flexibles. Ejemplo, en este caso, pues tenemos a la membrana, ¿no? Esto en cuanto a la estructura primaria y a la secundaria. Listo, entendido esta partecita. Quien todavía no me entiende, cuéntenme. Yo listen. No lo entendí. Tengo a Adrianita, listo, no hay problema. Les repito de nuevo. Recuerden, estamos viendo las proteínas. Ahora vamos a ver cómo las proteínas se organizan en el espacio, cómo ellas están en el espacio, se puede decir, ¿no? Y nosotros, a través de esto, las proteínas se organizan en niveles o estructuras. Y yo tengo 4 niveles de estructuras, de las cuales acabamos de ver 2. Tengo estructura primaria y tengo estructura secundaria. 2 de las 4. En mi estructura primaria es súper simple. Simple se podría decir. ¿Por qué es súper simple? Porque yo solo un aminoácidos. Recuerden que les mencionaba que teníamos 20 aminoácidos. Ya les voy a mandar de deber averiguar cuáles son los 20 aminoácidos con la estructura. Con todo, recuerden que sí les coloqué, déjenme ver, para que no se me pierdan, ponerles las estructuras. A ver, aquí está. Ya, ya. Aquí tenemos algunos, no todos. Recuerden que son 20, pero aquí tenemos algunos de los aminoácidos, de los cuales se puede decir que nosotros unimos a glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina.
Obviamente no ponemos todo el nombre sino sus abreviaciones, que en este caso es GLI, ALA, VAL, LEO, ILE. ¿Sí ven? Colocamos en este caso y unimos nuestros aminoácidos. Como menciono, vamos a unir la glicina, la alanina, la valina, la leucina y la isoleucina. Listo, al momento de que yo uno estos aminoácidos, ¿qué formo? Formo la estructura simple. ¿Sí ven? Solo uní aminoácidos, nada más. No he colocado absolutamente nada más. Solo unión de aminoácidos. Recuerden que aquí está colocado sus abreviaciones, ¿no? Pero solo he colocado en la estructura primaria los aminoácidos, nada más. Entonces, en la estructura primaria se puede decir que es la secuencia de aminoácidos que forman una cadena. Nada más en la estructura simple. Ahora en la estructura secundaria ya se vuelve un poco más compleja, ya forma estructuras tridimensionales, si ustedes se dan cuenta, porque en la estructura primaria solo formo una cadena, nada más. En la estructura secundaria ya formo estructuras tridimensionales. ¿Cuáles estructuras tridimensionales formo? Formo la hélice beta y la conformación, ¿no? Ya. Ahora, para que mis estructuras ya se vuelvan tridimensionales, yo necesito agregar puentes de hidrógeno. ¿Cuáles son los puentes de hidrógeno? Pues los que yo tengo en este caso de color azul. Un puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno. En los cuales, ¿para qué me sirven los puentes de hidrógeno? Me ayudan para unir a las moléculas, en este caso a la alanina, la cisteína, la leucina, la valina, la lisina y la serina, que son aminoácidos. Nos ayudan los puentes de hidrógeno a que no se rompa nuestra estructura. ¿La estructura de qué? De los aminoácidos, alalina, silina, todos estos aminoácidos, pues los puentes de hidrógeno que señalé de azul, me ayudan a que nuestra estructura de espiral no se rompa. ¿Sí ven? Me ayudan en este caso a que mi estructura no se rompa. Si logran ver en este caso que forma una espiral, una espiral de color plomo. Si se ve tal vez. Sí se ve. Ya, gracias David. Ya, listo. Entonces, la estructura tridimensional que yo formo en mi estructura secundaria es gracias a los puentes de hidrógeno, que así me ayudan a que mi molécula, pues obviamente adquiera una estructura tridimensional. Y recuerden, la hélice en este caso es una estructura espiral característico de las proteínas que forman estructuras resistentes. Nos ayudan a nuestro cuerpito a formar estructuras resistentes. Un ejemplo de ello mencionábamos que era la queratina. Y en cuanto a la conformación beta, en cambio, yo formo igual una estructura tridimensional, pero esta es un poquito más plana. Ella solo se despliega y forma un zigzag. Igual si ustedes logran ver de plomo, tengo yo a mi estructura de zigzag. ¿Sí ven? Aquí tengo yo plomo, estructura de zigzag, zigzag, zigzag. Toda nuestra estructura es plana, pero se forma un zigzag. Y en cambio, este tiene características de esta proteína de formar filamentos suaves y flexibles, ¿no? No estructuras, ay, perdón, no estructuras rígidas como en nuestra hélice alfa. Si ven, en nuestra hélice alfa forma una estructura súper resistente, que nos ayuda obviamente en nuestro cuerpito a formar estructuras como menciono resistentes. Y en cuanto a nuestra conformación beta, en cambio nos ayuda con estructuras que sean un poquito más flexibles para nuestro cuerpo, que obviamente también necesitamos de estas proteínas. Recuerden que todo es en cuanto al cuerpito y de cómo están organizadas en cuanto a nuestro cuerpito. En este caso ya vimos la primaria y la secundaria. Tal vez preguntas, dudas. No, Liz. No, Liz. Ya, un poquito más claro. Adrianita, tal vez un poquito más claro. Ahí parece, Liz, en que entendí más o menos, la verdad, siendo sincera. Listo, ya, más o menos. Ya, seguimos entonces. Vamos ahora a hablar de nuestra tercera y cuarta estructura.
de nuestra estructura terciaria y de nuestra estructura cuaternaria. Recuerden que mencionaba que tenemos 4 estructuras organizadas en el espacio. Hablando obviamente en el espacio, pero de nuestro cuerpito, ¿no? Ya, tenemos a la estructura terciaria y a la estructura cuaternaria. Hablando de la estructura terciaria, pues se puede decir que se da en aquellas proteínas en la que la estructura secundaria se pliega sobre sí misma. Recuerden que en la secundaria nosotros vimos que ya se pliegan. ¿Qué es esto de que se pliegan? Forman estructuras tridimensionales. La terciaria es una vez de que ya se pliega la secundaria, pues tengo yo la terciaria y formo, obviamente, una estructura más compleja aún. Si ven, aquí yo ya tengo una estructura súper compleja en la terciaria, ¿no? A partir de nuestras figuras tridimensionales, que en este caso era el espiral y el zigzag, ya se forma una estructura. Miren, aquí tengo yo la terciaria. Ya se forma la estructura terciaria que se puede decir que es la unión de más de los 20 aminoácidos, se podría decir, en los cuales ya se forma la estructura terciaria. Una vez, siempre y cuando de que ya se haya formado el espiral o el zigzag, se forma mi estructura terciaria. Ahora, hablando, en este caso, pues de la estructura terciaria, se puede decir, como mencionaba, pues siempre y cuando la estructura secundaria ya se pliegue, se da la estructura terciaria. Los enlaces más importantes que mantienen la estructura terciaria son los puentes de hidrógeno de cada lateral y también los puentes disulfuro entre aquellas zonas de la proteína con las que obviamente existe átomos de azufre. Ejemplo, pues puede ser la mioglobina en los músculos de los vertebrados. Ejemplo, ¿no? En este caso. Listo, que mencionamos, pues siempre y cuando la estructura secundaria se pliegue, existe la estructura terciaria. Recuerden que en la estructura terciaria los enlaces más importantes que logran mantener esta estructura terciaria son los puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales, ¿no? Listo. Y en cuanto a mi estructura cuaternaria, en cambio, pues está constituida por varias cadenas polipeptídicas. ¿Qué quiere decir cadenas polipeptídicas? Tal vez alguien. Tal vez alguien. Cadenas polipeptídicas. ¿Han escuchado algo que ustedes tal vez por ahí sepan en cuanto a cadenas polipeptídicas? Tal vez alguien recuerda qué creen que es. Tengo a Cristian y a Lucrecita. Cuéntenme. Licenciada, buenas noches. Se Pero- menciona que es una secuencia de aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Ajá, Peptídicos, perdón. no hay problema. Ya, muy bien. En este caso, pues, son varios aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Entonces, de ahí, en este caso, nuestra estructura cuaternaria, si ustedes se dan cuenta, tiene varias cadenas polipeptídicas. Tengo una de color moradito por aquí, tengo otra de color blanquito por aquí, y por acá tengo otra de color blanquito. Por aquí también tengo otra de color moradito y así. Son varias cadenas de aminoácidos que están unidas en nuestra estructura cuaternaria. Se unen varias cadenas, no solo una, y de ahí se hace obviamente una estructura cuaternaria, no, sino tengo varias cadenas polipeptídicas que se unen mediante enlaces no covalentes para así formar una proteína. Una vez que yo uno varias cadenas polipeptídicas, formo una gran proteína. Ejemplo de una proteína, pues puede ser la hemoglobina, que contiene los eritrocitos de la sangre. Se puede decir que nuestra proteína cuaternaria es la que finalmente se forma en una gran proteína. Y obviamente, recuerden siempre que tenemos 4 estructuras. Tenemos la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la primaria es una simple unión de aminoácidos, ¿no? En la primaria. Es una simple unión de aminoácidos. En la secundaria, en cambio, estos aminoácidos ya forman estructuras tridimensionales. Recuerden,
¿Gracias a qué forman estas estructuras tridimensionales? A los puentes de hidrógeno. Se establecen puentes de hidrógeno en diferentes partes de la molécula y ahí adquieren estas estructuras tridimensionales, las estructuras de espirales, las estructuras de zigzag. Todo es gracias, obviamente, a los puentes de hidrógeno que nos ayudan a formar esta estructura tridimensional. Vamos ahora con la estructura terciaria y menciono que siempre, obviamente, que se despliegue la estructura secundaria, yo obtengo la estructura terciaria. Recuerden que mencionaba que la estructura terciaria, pues siempre eh, se forma cuando se despliega la estructura secundaria, ¿no? Obviamente, ya es la terciaria un poquito más compleja, ¿no? Recuerden que les mencionaba que en la estructura terciaria, los enlaces más importantes que mantienen fija esta estructura terciaria son los puentes de hidrógeno también, al igual que en la secundaria, ¿no? Los puentes de hidrógeno, pues obviamente nos ayudan mucho para adquirir las estructuras tridimensionales. Y en el caso de la estructura terciaria, también nos ayudan los puentes de disulfuro. Obviamente, entre aquellas zonas en donde la proteína tiene átomos de azufre. Ahí tienen nuestros puentes disulfuro. Ejemplo de esta estructura terciaria, pues tenemos a la mioglobina, que obviamente son los músculos de los vertebrados. Y finalmente tenemos a la estructura cuaternaria, que les menciono que están constituidas por varias cadenas polipeptídicas. Si ustedes logran ver en este caso en el dibujito, tengo varias cadenas. Tengo una por aquí, tengo una por acá, otra por aquí, otra por acá. Son varias cadenas. ¿Y por qué se les denomina polipeptídicas? ¿Por qué creen que se les denomina polipeptídicas a las cadenas? Levantando la manito así mismo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se les denomina cadenas polipeptídicas? Tal vez alguien. ¿Sí? Ah, tengo a Cristian y a Lucrecita igual. Cuéntenme. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Una cadena polipeptídica es una macromolécula compuesta por numerosos aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Eso, muy bien, Cris, gracias. A eso quería llegar. ¿Por qué nosotros le llamamos cadenas polipeptídicas? Obviamente porque están enlazadas entre ellas con el enlace peptídico. Recuerden que yo les mencionaba que a través del enlace peptídico se unen absolutamente todos mis aminoácidos. Y de ahí el nombre. Gracias, Cristian. Muy bien. Y a Lucrecita también muchas gracias, que nos mencionaba en cambio ella de las cadenas polipeptídicas que eran, ¿no? Excelente, muy bien. Para los dos ya les coloqué en este caso actuación. Listo. ¿Qué mencionaba? En nuestra estructura cuaternaria, pues está constituida por varias cadenas polipeptídicas, las cuales se unen para formar una gran proteína. Una vez que formo esta gran proteína, se puede decir que yo ya uno, eh, yo ya uno, como menciona estas proteínas, formo una gran proteína y ya formo estructuras, como cuál puede ser, ejemplo, la hemoglobina, que contiene pues los eritrocitos de la sangre, la hemoglobina, ¿no? Listo. Hasta aquí tal vez tienen preguntas, dudas. No, Licen. Ya, Lucrecita, gracias. Tal vez alguien con preguntas, dudas. No, Lice.